concluyendo otra semana laboral e invitándole a que conozca lo más importante que ha impactado a nuestro país y el mundo. Vamos a los titulares. Procuraduría General de la Nación presenta demanda formal para anular usufructo con terminal de contenedores. Exdiputado Carlos Herrera se entrega a la justicia señalado por plazas fantasma en organismo legislativo. Si esa es la actitud frente a la infancia, ¿cuál es la actitud frente a la juventud? Así califica CICIG insólito caso judicial contra niño de 4 años, presentado ante juez por supuestas agresiones a compañera de estudio. Tensión en preventivo de la zona 18. Pandilleros desafían a policía cuando realizaba requisa. Guatemala ocupa 6º lugar de las 10 ciudades más violentas del mundo, señala informe. Corte de Constitucionalidad suspende cobro de arancel en importación de pollo. Problemas en salud se agravan. Ministerio necesita ampliación presupuestaria. De lo contrario, dentro de 2 meses no podrá operar. Este día la requisa en el preventivo para hombres de la zona 18 estuvo llena de tensión. Y es que los pandilleros del sector 11 se enfrentaron a las fuerzas de seguridad que llegaron a ese lugar de forma sorpresiva. No todo fue tranquilidad y orden durante la requisa que fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil y elementos del sistema penitenciario realizaron en el interior del sector 11 del Centro Preventivo para Varones en la zona 18, ya que durante el mismo se registró una trifulca que duró al menos media hora. Según testigos, pese a que los reclusos estaban engrietados, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, por lo que fue necesario utilizar bombas lacrimógenas para disuadirlos. Datos preliminares refieren que durante el operativo se localizaron objetos ilícitos como teléfonos celulares, armas y drogas. Asimismo, familiares vieron frustrada la visita, ya que las mismas fueron suspendidas. Pues fíjese que nosotros nos encontramos atormentados, pues porque nosotros queremos entrar a ver a nuestros hijos y no podemos entrar. Nosotros somos pobres, solo venimos de Chimaltenango, de gastar pasaje y salir a las 4 de la mañana y yo creo que no es justo, como tantas madres que están aquí que entrar. Hay gente que desde las 4 de la mañana, ¿verdad?, está aquí esperando. Imagínense para que no dejen pasar, ¿verdad? Estamos aquí con los niños y todo, queremos entrar a ver a nuestros familiares, ¿verdad? Porque ellos necesitan su comida, dinero, porque ahí ya todo es dinero, ¿verdad? Durante el operativo participaron al menos 500 agentes de las fuerzas especiales. Este operativo se coordinó para dar seguimiento a las investigaciones por la muerte de 3 reos integrantes del barrio 18 y el hallazgo de unas matas de marihuana. Telediario, información actual. Mientras tanto, el Ministerio de Gobernación anunció que realizará la compra de escáner y rayos X como parte de las acciones de seguridad en las cárceles. Para reforzar la seguridad en los centros carcelarios del país, el Ministerio de Gobernación invertirá más de 10 millones de quetzales con ayuda internacional para la compra de equipo tecnológico que no permite el ingreso de dispositivos móviles, droga y cualquier otro objeto ilícito a los centros carcelarios. Los arcos fue una de las primeras acciones que implementamos como un mecanismo de control de la visita especialmente y del personal tanto administrativo como de la guardia de presidios, y los resultados son importantes. Por ejemplo, se redujo en un 30% la visita. La prioridad para las autoridades son los centros carcelarios de Fraijanes, Pavoncito, el preventivo de la zona 18, Cantel, el Boquerón y la Granja Canadá en Escuintla. Los biométricos para la identificación de huellas van a instalarse o se tiene planificado instalarlos en los 21 centros de privación de libertad.
igual los rayos X y detectores de metal. La medida busca combatir el ingreso de ilícitos como teléfonos celulares para desarticular las bandas de extorsionistas que incluso operan desde adentro de los centros carcelarios. Telediario, información actual. Guatemala ocupa el sexto lugar de las 10 ciudades más violentas del mundo. Además, se han detallado altos índices de violencia y falta de políticas públicas para proteger a la niñez. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Plan Internacional señala que de las 10 ciudades más violentas del mundo, Guatemala ocupa la posición 6 con índices preocupantes y sin políticas públicas estatales adecuadas para proteger a la niñez. Enfrentan situaciones de violencia que los coloca muchas veces entre estos dos grandes problemas y flagelos para su desarrollo. Hay un indicador que deben de arriba de 10 por 100.000, 10 homicidios por 100.000 habitantes. Es ya una epidemia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En Guatemala estamos por 39 ya, o sea que estamos en un nivel alarmante. Los menores están en situación de vulnerabilidad, porque todos los días son utilizados para realizar actividades relacionadas con el tráfico y venta de drogas. En el caso de las niñas, son obligadas a mantener relaciones sexuales con integrantes de grupos criminales. Son víctimas de trata y explotación con fines sexuales. Pero según los expertos, la situación empeora cuando se sabe que de 7 delitos, solo 1 es denunciado. Las medidas, no se observan unas medidas integrales que realmente vayan a prevenir que esto no siga creciendo. El informe detalla que de enero a la fecha han sido asesinados 247 menores de edad, más de la mitad fue atacado con arma de fuego. 10.121 niños han sido víctimas de maltrato infantil. Además, el informe resalta que en nuestro país se cometen 31 violaciones sexuales al día en contra de niños, o 1 cada 46 minutos. Telediario, información actual. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, está atravesando una crisis financiera extrema que, según expertos, tendrá graves consecuencias en su capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas. Esa situación fue confirmada hoy por la comisionada Esmeralda Arosemena, quien dijo que la entidad está en riesgo porque atraviesan una situación financiera que está bastante complicada, pero consideran que pese a la crisis están comprometidos con los países miembros y su población. Bueno, vamos a presentar de la siguiente manera esta sala de redacción. Y es que las fuerzas de seguridad decomisaron una fuerte suma de dólares allá en Izabal. Maynor Lorenzo es el periodista que está a cargo de sala de redacción esta noche. Cuéntanos, por favor, detalles, Maynor. Adelante. Así es, Andri, muy buena noche para ti, en efecto, y es que hay que decirlo que el Ministerio de Gobernación ha informado acerca de este operativo que se registró en el kilómetro 305 de la ruta a Sicao, en el departamento de Izabal. Hay que decir que en un vehículo con las placas P053DJB ha sido incautado la suma de $40.000, ya que iban dentro de este automóvil y no tenían la respectiva declaración las dos personas. Hay que decir que con respecto a ello, Estuardo García de 29 años de edad y Elmer Velázquez de 38 años han sido detenidos, según el informe que da a conocer las fuerzas de seguridad en este operativo, que ha dado como resultado la incautación de esa cifra de $40.000 como parte de las acciones que se tienen en este departamento. De momento, es el reporte. Vuelvo contigo, Andri, al set principal. Maynor, estaremos pendientes de más noticias que lleguen a nuestra sala de redacción. Por supuesto, usted las tendrá también de primera mano. Tenemos que hacer una pausa aquí esta noche en Telediario. Quédese y entérese de más noticias. Ya volvemos. Estamos con ustedes. De vuelta con más noticias. La Procuraduría General de la Nación accionó contra el usufructo con la terminal de contenedores Quetzal.
La Procuraduría General de la Nación, como abogada del Estado guatemalteco, presentó ante la Corte Suprema de Justicia la denuncia formal contra el contrato entre la portuaria Quetzal y la terminal de contenedores Quetzal. Hay un contrato principal y como este principal tomó otro que es el de utilización de los puertos y aparte de eso una modificación que se le hizo al principal. PGN accionó por instrucciones del mandatario Jimmy Morales, luego que el Ministerio Público y la CICIG expusieran una investigación que detalla el otorgamiento de $30 millones en sobornos para lograr la firma del contrato. Todo lo que es TCQ, todas las certificaciones de TCQ, eso ya hace ratitos ustedes han estado viendo y han estado tomando las consecuencias. Ustedes han visto que se ha presentado tanto papelería como oficios de todo TCQ. Será el juzgado octavo civil, sala sexta de lo contencioso administrativo, quien conozca el caso. La PGN espera que en un lapso de 10 días se determine si el convenio queda nulo o no. Por el supuesto soborno, el juez Miguel Ángel Gálvez legó a proceso penal a 12 personas, entre ellas el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidente Roxana Valdetti, así como el director general de la empresa TCQ. Telediario, información actual. Por aparte, las cuentas de la empresa Aceros de Guatemala vuelven a ser inmovilizadas. Una decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad revocó un amparo otorgado por una sala de trabajo en días atrás. En dicha resolución se amparó a los empleados de la empresa, permitiendo a los directivos la reactivación y movilidad de las cuentas de depósito monetarias. No obstante, ahora la Corte de Constitucionalidad suspende la medida, mientras continúa el proceso penal por una millonaria evasión fiscal y defraudación. Hay más información, pero cambiamos de tema. Bueno, y este día se realizó la audiencia de primera declaración contra exdiputados señalados en el caso de Plazas Fantasma. Tras permanecer más de 24 horas prófugo de la justicia, hoy se presentó a Torre de Tribunales el exdiputado Carlos Herrera. Es vinculado en el caso de corrupción dentro del Congreso de la República, llamado Plazas Fantasmas. Al momento de ser cuestionado sobre dónde permaneció esas horas, dijo que hasta la noche se enteró de la orden de captura en su contra. Minutos después de su arribo a Torre de Tribunales fue llevado hacia el juzgado 10º de primera instancia penal para celebrar la audiencia de primera declaración, junto al resto de implicados. El Ministerio Público imputó los delitos de peculado, abuso de autoridad, entre otros, a los exfuncionarios. Con respecto a que el abuso de autoridad en el sentido de que se ordenó estos salarios, no hay abuso de autoridad, porque uno propone el salario y si el presupuesto lo permite, se aprueba. No lo apruebo yo, el diputado no aprueba el salario. Hay personas que no cumplen los horarios, que no cumplen su horario. Eso no es responsabilidad de la Dirección General. Hay una Dirección de Recursos Humanos y tienen contralores, tomadores de asistencia que van a los puestos de trabajo, ¿verdad? Y es a ellos el que corresponde reclutar. Pero cuando van con el diputado y el diputado les dice, yo lo mandé a la comisión, yo lo mandé al departamento, que las reformas a la ley orgánica establecen que las personas pueden trabajar, ir a los departamentos. Yo no he hecho ningún daño patrimonial al Estado, toda la gente que trabajó enormemente, me siento muy orgulloso de todos ellos, que inclusive muchos que ya no siguieron en el Congreso, a muchos les he conseguido trabajo en iniciativa privada, los voy a instalar en otros lados, porque ya no trabajan en el Congreso, porque tengo el mejor de los recuerdos de ellos, tengo el mejor de sus esfuerzos de trabajo, me siento muy orgulloso de la gente y jamás yo podría vender una plaza y jamás yo podría hacer una plaza fantasma, porque para mí un fantasma es algo que no existe. La diligencia fue suspendida y se reanudará el lunes 30 de mayo a las 9 de la mañana. Los 4 extrabajadores del Congreso de la República guardarán prisión preventiva en Mariscal Zavala. Hasta entonces. Telediario, información actual. 125 millones de quetzales fueron trasladados como segundo desembolso al Ministerio de Desarrollo y con esto se pretende utilizar el 60% para transferencias condicionadas.
Después de 4 meses desde que inició la actual administración, el Ministerio de Desarrollo Social recibió este jueves el primer desembolso de 125 millones de quetzales, los cuales se utilizarán para agilizar las entregas de los programas sociales. Pero según el titular de la cartera, ese monto debe ejecutarse antes del próximo lunes. No nos habían asignado dinero, el día de ayer ya han abierto pues, la cantidad de dinero que nos asignaron, son 125 millones que van para el 60% que quedó pendiente el año pasado con respecto al bono condicionado. Otro porcentaje del presupuesto se utilizará para completar el proceso de entrega de alimentos por medio de la tarjeta de débito, un nuevo mecanismo implementado por el Ministerio de Desarrollo Social para evitar la politización de los programas. No vamos a pagar un solo centavo nosotros, que quede claro, ni el gobierno, ni el ministerio, ni las personas beneficiarias van a tener que pagar nada. El que va a pagar en su momento va a ser el comercio. Y por último, parte de los 125 millones de quetzales se utilizará para pagar el beneficio de 2.500 a cada una de las 180 familias afectadas por el derrumbe en el Cambrai 2. Telediario, información actual. En otro tema, el presidente Jimmy Morales, en el marco del Día Internacional de la Amistad, acuerda exonerar de multas por exceso de permanencia en el territorio nacional a todos los extranjeros. A través de la creación del Acuerdo Gubernativo 104-2016, el presidente Jimmy Morales anunció la reducción en un 90% del pago de multas a extranjeros que viven en el país, como símbolo de la amistad, fraternidad y solidaridad del gobierno con los países del mundo. El anuncio se efectuó en la conmemoración del Día de la Integración de la Amistad Internacional. Que exonera en un 90% las multas de los hermanos de otros países que por diversos motivos permanecieron más tiempo del autorizado en nuestro territorio. Según el secretario general de la Presidencia, más de 20.000 extranjeros han presentado solicitud de exoneración de multas durante los últimos 10 años, debido a que las mismas se han incrementado al punto de ser impagables. La multa es de $1 diario y en su momento, pues, al cambio, son propiamente de aquellos que sobrepasa más de los $35.000 que hay que pagar. Llevan años de estar aquí y en su momento pues se convierten en personas ilegales porque las multas son impagables. El acuerdo entrará en vigencia un día después de ser publicado en el Diario Oficial y tendrá una vigencia de 1 año. Telediario, información actual. Estamos de vuelta y seguimos con más. El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala calificó de terror y mostró su indignación por el insólito caso judicial de un niño de tan solo 4 años. Pero cualquiera sea la legislación que exista, yo pienso en mi nieto sentado en un juzgado, en la silla de los imputados, con un juez al frente, con un fiscal al lado. Con esas palabras y un gesto que a simple vista demostraba indignación, el jefe de la CICIG, Iván Velázquez, lamentó la situación que vivió el niño de 4 años, quien el pasado 23 de mayo acudió al juzgado de primera instancia de la niñez y adolescencia para esclarecer las supuestas lesiones ocasionadas a su compañera de estudios. El comisionado dijo que este caso le da terror, por lo que insta a que haya un cambio de actitud ante cómo se concibe la justicia para los menores de edad. Porque es que si esa es la actitud frente a la infancia, ¿cuál es la actitud frente a la juventud? ¿Y cuál es la actitud frente a los hombres y mujeres sometidos a procesos penales? También rechazó la rebaja de edad penal para los menores. Considera que si se reduce a 12 años, los criminales no desaprovecharán esta oportunidad para reclutar y utilizar a los niños de 10 años, y eso provocaría situaciones lamentables. Telediario, información actual.
Los padres del menor que el pasado 30 de marzo fue encontrado muerto en la piscina del Liceo Javier presentaron una queja administrativa contra Julio Pérez, supervisor educativo del Ministerio de Educación, por negligencia. Al llegar a las instalaciones de la cartera educativa, los denunciantes dijeron que no están de acuerdo con el informe que el supervisor presentó sobre la infraestructura del centro educativo y las condiciones en que se encuentra la piscina, por lo que se considera que una excelente supervisión hubiese evitado la muerte del menor, Alex Aldana. Ellos, dentro de su derecho constitucional de petición, contenido en la Constitución en el artículo 28, ellos están presentando al señor ministro una queja respecto a algo en donde no están de acuerdo. El informe que generó el supervisor educativo para ellos no llena los elementos adecuados que expliquen realmente lo que aconteció en cuanto a la infraestructura, al sistema pedagógico, aspectos administrativos, aspectos socioculturales que maneja el Liceo Javier. Entonces ellos no están de acuerdo con el contenido de este informe y es por eso que presentan esta queja. ¿Qué es lo que vaya a resolver el ministro en este caso? Pues para eso está el plazo estipulado por la Constitución de 30 días. En el tema de economía, el precio del pollo no debería incrementarse. Esto luego que la Corte de Constitucionalidad suspendiera un arancel en la importación de este producto. Fue incrementado del 0% arancel al 13.8% y eso es lo que ha venido a afectar y eso es lo que han aprovechado los productores nacionales e incrementarles más a su producto. Esta era la justificación de la gremial de carniceros de ayer para incrementar en 1 quetzal la libra de pollo, al rechazar un arancel en la importación, lo que aumentaría sus costos. Sin embargo, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ordenaron la suspensión de esta tasa impositiva al otorgar un amparo que evidenció un aparente error en el Ministerio de Economía al publicar 2 listados con las tarifas arancelarias. Terminaba el 0% como tasa aduanera a la importación de pollo. Y con posterioridad a esa publicación en el que se hace esa omisión de acuerdo con los argumentos de la entidad mercantil ambarista, se comenzó a aplicar la tasa del 15%. De esa cuenta, la Corte le enmienda la plana al Mineco, responsabilizándolo del actuar de los carniceros si estos incrementan el precio del pollo, bajo el argumento del arancel suspendido. Allí tendría que establecer mecanismos el Ministerio de Economía de control sobre si permanece esta decisión de la Corte, si hay un aumento que provenga precisamente de esa aplicación de tasas impositivas. Sin embargo, la Corte volverá a conocer el tema, ya que faltará escuchar a las partes involucradas para emitir una sentencia definitiva en las próximas semanas. Telediario, información actual. Alrededor de 50 empresas constructoras y más de 70 proyectos habitacionales buscan atraer potenciales compradores en la Feria de la Vivienda, Expo Casa. Existen unas muy buenas oportunidades de financiamiento. Creo que tenemos una tasa de interés muy atractiva que hace que mucha gente pueda acceder a una vivienda digna. Ya teníamos el sector formal trabajado mediante el sistema FHA, pero se han estado abriendo otras oportunidades mediante análisis más detallados financieramente para que la gente pueda tener acceso a esa vivienda. Desde hace 3 años ha cambiado radicalmente la forma de cómo la gente accede a edificios en vivienda vertical y eso es porque la gente está buscando áreas más cerca de su trabajo, que sus hijos queden más cerca de donde viven y realmente esa es una facilidad que se está dando. Seguimos informándole aquí en Telediario esta noche. Los problemas en el sistema de salud, bueno, parecen nuevamente agravarse. Y la cartera urge de una ampliación presupuestaria. De lo contrario, advierte que solo tiene para funcionar por 2 meses más. Los problemas en el sistema de salud parecen nuevamente agravarse. La cartera urge de una ampliación presupuestaria. De lo contrario, advierten que solo tienen para funcionar por algunos días. Para unos 2 meses, 3 meses, pero estamos en gestiones de una ampliación de presupuesto. Y ya se tiene la propuesta, ¿verdad?, de 880 millones para finalizar el año. Pero también les queremos decir de que, que el presupuesto está tan desfinanciado que no
hay fondos para poder incluso comprar equipo. Pero en el caso de los hospitales es peor. Al menos 3 terminarán de gastar su presupuesto 2016 para renglones críticos en 1 o 2 semanas, entre ellos el Roosevelt y el General. En esos renglones críticos para comprar productos, para comprar medicamentos, para lo que es laboratorios, etcétera, etcétera, incluso para equipamiento, se entró con un déficit a inicio de año. Entonces tenemos serios problemas de espacio, de presupuesto para que las unidades ejecutoras que tienen una cuota asignada con espacios muy cortos en esos 2 renglones puedan seguir operando. Pero según analistas, el problema radica en que dentro de los presupuestos anuales se planifica el funcionamiento, pero no se toma en cuenta las deudas de arrastre. Simplemente lo que hacen es trasladar un no hay a la población y evidentemente ese no hay repercute para la población la necesidad de buscar alternativas de solución en los proveedores privados que estén a nivel local y o someterse al tema de la referencia. Telediario Información Actual. Pero hay otros riesgos en el sistema de salud. El ministerio no emitió ofertas para licitar los servicios de oxígeno y otra vez está por vencerse el contrato que ya fue prorrogado una vez. El año pasado hubo riesgo de que se interrumpiera el suministro de oxígeno para los hospitales públicos, insumo vital para la atención de intensivos, emergencias y cirugías. El problema radicó en una millonaria deuda y el vencimiento del contrato. Sin otra opción, el mismo se prorrogó mientras se podía licitar, pero otra vez el ministerio no lo hizo y ahora se ve en el mismo problema. Hoy nos tienen adeudado alrededor de 26 millones de quetzales. Y lo que más nos preocupa ahorita es que se vence el contrato de suministro el 2 de julio. Y entonces el 3 de julio nadie tiene cómo suministrar oxígeno a la red. La Comisión de Salud se pronunció. Le hicimos la pregunta al subdirector del Roosevelt, ¿cuántas muertes pudiéramos tener si no se puede tener el abastecimiento de oxígeno en un mes? Y nos dicen cientos o inclusive miles. Mientras la cartera indicó. Al interior del ministerio y en consultas con Contraloría y Finanzas se está viendo, analizando otras alternativas, a efecto de garantizar de que ese producto no se siga, se siga proveyendo después del 2 de julio. Analistas opinaron. El tema de un medicamento en dado caso o en último caso por parte del cuerpo médico puede ser sustituido por un medicamento de segunda o tercera selección. Sin embargo, el tema del oxígeno no, ¿verdad? Telediario, Información Actual. Feliz fin de semana, que la pase bien. Buenas noches.